invitación a estar en este meeting. Bueno, yo creo que además se ha ganado ya una fama ya excepcional dentro del territorio y a través de este meeting y estos premios de arquitectura. Bueno, vengo a hablarles de una arquitectura muy silenciosa y concretada efectivamente en las bodegas de San Román de Ornija, de las que vamos a tener ocasión de hablar. Bueno, desde luego, lo primero, agradecer a la organización, desde luego agradecer también el gran elenco de participantes. Desde luego, escuchar a Marcelo pues me ha llenado de mucha satisfacción. Para mí un referente, yo creo que para todos, un referente en la construcción con tierra. Y bueno, vengo a hablarles de una arquitectura en la que llevo mucho tiempo implicado y de la que el próximo año pues, se cumplirán 20 años de la publicación de este libro sobre la vivienda excavada. ¿Sí? Y bueno, como en un momento había, o a veces cuando hablamos de la construcción en tierra, la construcción con tierra, bueno, esta es una arquitectura de la sustracción. La tierra ya está allí esperando a que la excavemos. Una tierra arcillosa, una tierra que llamamos greda, un alto componente de suelo cohesivo, que son las arcillas, ¿verdad? De tal modo que es una arquitectura que en realidad no sé muy bien qué es lo que hago aquí, porque la arquitectura se construye por adición de materiales, como bien nos ha explicado Marcelo y como hemos visto el resto de los ponentes. Sumamos materiales, ladrillos, adobes, madera, para construir la arquitectura. Esta arquitectura, sin embargo, ya existe, solo está esperando a ser excavada. Es la arquitectura de la sustracción, como bien digo. Bueno, es un libro que en su momento fue un referente, consecuencia un poco de mi tesis, no un poco, sino directamente vinculada con mi tesis doctoral que leí en 2005, que en 2003 ganó los premios de la Diputación Provincial y que en 2006 fue publicada y bueno, pues diríamos que desde entonces pues ha sido múltiplemente citada. Y yo quedé sorprendido. Bueno, yo venía ya, era muy joven entonces, también lo sigo siendo ahora, tal vez, no lo sé. Yo estaba realmente muy vinculado con todo el fenómeno de la producción de la arquitectura tradicional, viniendo de la gran ciudad. Yo no soy de pueblo, no tuve pueblo nunca me había vinculado en exceso con el medio rural y para mí fue una atracción brutal. A veces efectivamente tiene que llegar gente como de fuera para poner en valor ciertas cosas. Y dentro de esos temas, que llevo años trabajando con la arquitectura tradicional, pues el tema de la arquitectura excavada me fascinó y durante un tiempo estuve trabajando en ello para llegar como final a esta tesis. Esta tesis que entraba en ese debate de la construcción en tierra o la construcción con tierra. Y digo, no, esta sí que es en tierra. Esta sí que es construcción en tierra, porque nos metemos dentro de la tierra excavada. Lejos está de la arquitectura troglodita o ocupando espacios naturales, cuevas, etc. No, esta hay que fabricar, hay que hacerla, pero por sistemas constructivos extractivos. Es un poquito como raro, ¿no? Como jugando siempre como a lo opuesto de lo que realmente constituye la arquitectura. Y definir por los modelos, ¿no? A través efectivamente de mis viajes, porque una de las mis mayores inquietudes ha sido siempre el viaje, viajar y conocer. Y bueno, pues a partir de ahí pues desarrollé un poco estas tipologías de vivienda excavada y desarrollé aquel trabajo, vamos a ir rápido para no entretenernos en exceso, en el que mostraba una realidad vivida, es decir, viviendas que realmente estaban en uso y que he de decir que gracias a aquel trabajo todavía algunas de ellas se mantienen en uso y que gracias a aquel trabajo, aquella publicación en gran parte del territorio nacional, pues grandes conjuntos de bodegas que existen en otros muchos lugares pues han tenido unos procesos como de recuperación o de puesta en valor, ¿verdad? Y en aquel momento yo llegaba a un momento excepcional porque las viviendas estaban en perfecto estado. Bueno, no hace falta que les cuente, pues a su derecha siempre nos aparece un poco la planimetría, un conjunto de 3 viviendas en ese caso, ¿verdad? En el que la tierra excavada pues se aprovecha para generar una placeta delantera y generar pues un espacio como de corral, ¿verdad? Para los animales,
para todas las cuestiones como de consumo propio, ¿verdad? Por las labores agrícolas, de secado del grano, de las gallinas, el cerdo, bueno, pues esa economía doméstica que ha caracterizado siempre al ser humano, ¿verdad? Ven ahí las viviendas 3 en paralelo y, bueno, pues decirles que todas las fotografías, y ahora se habrán dado cuenta ustedes, están hechas sin flash, es decir, no hay sombras de flash. La luminosidad interior es la real, la que ustedes están viendo, ¿de acuerdo? Tienen pocas ventanas, trabajan con la idea de la alcoba, solo hay una habitación a la calle, claro, solo hay una habitación al frente de la calle, el resto son alcobas de dormitorio, pero que gracias a que están encaladas en su interior y a la reflexión de la luz a través de esos múltiples planos que han quedado conformados como consecuencia del proceso del pico del maestro cuevero, es decir, que por supuesto hay documentados oficiales que trabajaban las cuevas, el maestro cuevero en ese proceso de excavación, de tal modo que esa pared no lisa, sino múltiplemente conformada, a través del encalado, pues genera múltiples reflexiones que permiten iluminar el interior de la vivienda. Como digo, viviendas en uso, que algunas de ellas ya han desaparecido, pero otras siguen estando todavía en perfecto uso. En el día de hoy vamos a transitar desde la vivienda excavada a los espacios, diríamos, productivos excavados, ¿sí? Que son las bodegas de San Román de Orneja. Y si aquello es una realidad, esto desde luego es otra realmente increíble. No sé si... me hace mucho honor la pantalla, que es un poquito pequeña, me quejo yo siempre. A ver si la cambiamos por una retroiluminada, que es lo que correspondería, porque yo creo que no se ven... bueno, la calidad de la imagen podría mejorarse. Bien, fíjense, yo cuando entro en estos espacios se me pone la carne de gallina, ¿no? Porque puedo ver y entender todo el proceso constructivo, sustractivo, ¿sí? El pico, dando, pim, pam. Estas labores que fundamentalmente, y como antes estábamos totalmente vinculados con el medio natural, con el ciclo solar, o por supuesto con las estaciones, pues para cuando terminaba la estación agrícola se recogía el grano y para cuando eso ocurría a finales de septiembre, octubre, llegaba el mal tiempo, acá en Europa, al menos. Y como no había posibilidad de hacer otras labores agrícolas, se metían a picar la cueva. ¿Sí? Eso ocurría en la vivienda y ocurre también en estas construcciones. Y como les digo, pues identifico las picotadas, pero es que además hemos hecho trabajos de termografía, identificando profundidades y trazos, y podríamos incluso tratar de identificar, tal como podemos ver a veces en muchas canterías de iglesias románicas, que dejan la marca del cantero para identificar quién ha hecho quién ha tallado cada sillar de piedra, pues podríamos identificar la presencia de distintos picadores de peña, de distintos picadores de arcilla. Una arcilla realmente espléndida. Por supuesto, las bodegas cuando las excavaban eran la cantera de la arcilla para producir los adobes, de tal modo que también se cerraba el ciclo. Las casas están construidas con esta arcilla, que precisamente les permitía obtener otra arquitectura que es la arquitectura sustraída. De tal modo que transitamos, como les digo, una pequeña introducción del hábitat excavado a los espacios productivos excavados, ¿verdad? Realmente maravillas podemos encontrar, por supuesto que entroncan un poco también con unos interiores, con unos espacios sensoriales realmente excepcionales, ¿verdad? Esa sensación como de ausencia de ruido, como de plenitud, como de espacialidad callada. Bueno, son espacios realmente excepcionales. Como les digo, productivos del vino, porque el ser humano pues, buscó los lugares propios para el almacenamiento del vino, ya encontró que obviamente la inercia térmica era importante, que una temperatura constante a lo largo de todo el año y una humedad constante también a lo largo de todo el año, pues facilitaba la conservación del vino, porque el vino lo guardaban en barricas de madera, ¿sí? El ambiente interior de una bodega tiene que ser muy húmedo, alcanzando el 90%, claro, porque si es que es muy seco, si fuera muy seco, se evapora el vino. Y para cuando vamos a abrir la barrica para obtener ese preciado don que es el vino, pues podríamos encontrar 2/3 partes de lo que realmente había. De tal modo que precisa un ambiente muy húmedo, como es el que encontramos bajo tierra, y una temperatura constante a lo largo de todo el año. 12, 13, 14 grados, entre 12 y 14 grados, constante. 12 grados es frío en verano, que llegamos a los 38 grados, es frío en verano, pero en invierno es calor.
aquí hace 1 grado de temperatura, de tal modo que sería otro tema para hablar, sobre el que también tengo investigado, por supuesto, que es un poco las condiciones favorables del clima subterráneo, como efectivamente podemos obtener frigorías gratuitas en verano y calorías gratuitas en invierno. Un tema realmente excepcional. Pero no quiero desviarme del tema, porque yo querría hoy contarles esta maravilla que hemos encontrado en San Román de Hornija. Encontramos en todos los lugares, en muchos sitios existen bodegas excavadas. En San Román tal vez encontramos algo más excepcional de lo normal, ¿verdad? Bueno, habría que hacer siempre ligados estos temas muy transversalmente con la documentación histórica, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, en 1566 encontramos ya unos cavadores de peña. Claro, es que si hablamos de 1566, es que estamos en 2025. Es que hace casi 500 años que están hechas, 400 y pico años hechas. Es que eso es una barbaridad. Es que efectivamente, tanto en cuanto no se modifiquen las condiciones ambientales externas de la bodega, permanece eterna, porque es una arquitectura que estaba y está, que solo simplemente hemos vaciado, de tal modo que la documentación histórica es realmente excepcional y sobre todo lo que nos hace es ponerlo en valor, porque a las administraciones hay que decirles que es un bien patrimonial. No, perdone, no es una bodega tradicional, es un bien patrimonial que tiene 500 años, que tiene más que el palacio renacentista que construyeron luego más tarde. Es que esto fue el origen, la explotación del vino, ¿verdad? Y bueno, pues unas soluciones constructivas en paralelo muy interesantes. Claro, no todo es excavado, hay algunas partes que precisan de la construcción. Por ejemplo, las entradas, porque hay que excavar, hay que profundizar en el terreno, etc. Bueno, y también, obviamente, los sistemas productivos, que sería este lagar, que viene del lagar de vida romana. Bueno, ya saben, se basa en el método de la palanca, ¿verdad? Es decir, cuanto más larga es una palanca y en punta colocamos un gran peso, pues comprime mejor. Y este gran brazo que estamos viendo ahí, que lo veremos luego un poquito más adelante, está anclado al fondo, contra el terreno, y esta gran piedra que tienen ahí ustedes se levanta dando vueltas al tornillo, de tal modo que ese es el mecanismo de tornillo y hembra, en el que va atornillando y levantan la piedra, de tal modo que tenemos un gran peso al final del brazo de palanca que permite comprimir los racimos de uva. Llevamos muchos años ahí en la enumeración, pues algunos de los trabajos que venimos realizando desde el grupo de investigación de la Universidad de Valladolid. Claro, y entroncamos un poco también pues con todas las cuestiones de la cultura tradicional, algo realmente excepcional. Este patrimonio etnográfico o patrimonio intangible que hemos venido a llamar, ¿verdad?, que tan importante es y que pues también debe ser de algún modo documentado. Encontramos esa España en blanco y negro en la que aquello que estamos viendo ya existía, por supuesto, y existe, ¿no? Estas son pues, fotografías de los años 50 o 60 del siglo pasado ya, ¿verdad?, del siglo XX. Y por supuesto pues toda esa vinculación del ser humano con el medio natural que hemos perdido desde mi punto de vista, que estamos perdiendo aceleradamente, de un modo demasiado rápido, ¿verdad? De tal modo que estamos obligados a documentar. Tiene que haber gente que documente, que inventarie toda esta arquitectura realmente excepcional, que todavía está en uso, por supuesto, es una arquitectura en uso, que sirve para los fines para los que fue creada y para otros tantos fines pues, de disfrute, fundamentalmente, porque bueno, diríamos que efectivamente las actividades productivas pues, ya han cambiado. Ahora ya no hay bodegas de vino, hay fábricas de vino. Y les hace mucho daño a los bodegueros, pero se lo digo. Dice, no, perdone, esto no es una bodega, esto es una fábrica de hacer vino, ¿sí? Ha ocurrido con otras actividades. Es una fábrica de queso, es una fábrica de longanizas, y el vino se aferran a decir que son bodegas. No, perdone usted, nada de lo que usted ha construido aquí es una bodega, es una fábrica de hacer vino. Claro, le llevo al término peyorativo, es que se han querido apropiar de lo que ya teníamos de antes, ¿verdad? Son fábricas de hacer vino, no son bodegas. Bueno, aquí ven imágenes de ese pues proceso de fabricación. Desde luego la clave de todo es una arquitectura que transita entre lo preindustrial y lo industrial, con esa gran prensa para
prensar el vino, porque de un primer prensado tenemos algo que llaman el vino de primera prensa, etcétera. Yo que sé, de un primer prensado obtenemos vino, pero el vino precisa obtener los taninos precisamente de la componente de la piel, los ollejos que tiene el producto. Entonces, por lo tanto, luego hay que volver a prensarlo, y por eso estas grandes prensas, que, como les digo, levantaban la piedra y a través del conocido método de la palanca, pues dejaban durante toda la noche, ya no trabajaban ellos, ya trabajaba el brazo de palanca prensando aquello para seguir obteniendo ese preciado producto. Bien, y como sabemos que solo se valora lo que se conoce, pues estamos obligados a documentar, a investigar y a documentar para poder difundir, y de alguna manera es lo que llevo yo tiempo, ya años haciendo, divulgar, difundir estas cuestiones de la cultura tradicional, en este caso de bodegas, pero también obviamente, como digo, de arquitectura tradicional, técnicas constructivas tradicionales, y la implicación que yo tengo ya desde la propia universidad es pues, volver un poco a recuperar los oficios tradicionales, ¿no? Es decir, nos falta una red, aquí en Europa al menos, y en España desde luego, generar una red de oficios tradicionales, porque la arquitectura tradicional se construyó con oficios tradicionales, pero también el gran patrimonio, es que eran los mismos, recurrían a ellos para poder construir. De modo que el patrimonio está construido, este gran edificio está construido con técnicas que llamamos la arquitectura tradicional. Aquí hay un trabajo excepcional en yesos, en trabajos no sé qué, en herrejerías, etc. Y toda esa cuestión pues está olvidada. La pared del fondo, y esto lo hablamos siempre Pilar y yo, la pared que tengo detrás mío, espléndidamente trabajada, es una pared de adobe. ¿Sí? ¿Qué importa de qué material sea? Me parece que es un material realmente sólido y estructural, y ahí está, ¿verdad? Podría haber sido de adobe, no lo es, pero podría haber sido de adobe por la fecha de construcción del edificio, ¿de acuerdo? ¿Qué más da? Luego está trabajado y edulcorado, diríamos, con una arquitectura propia de la época. Bien, hablamos de San Román de Ornija. No voy a entretenerme mucho saldrá una publicación al respecto, y bueno, pues si tengo al final sus correos electrónicos, pues les haré llegar un ejemplar gratuito, por supuesto, a través del repositorio documental de la UBA. Todo lo que nosotros publicamos tiene acceso directo y de divulgación gratuita. Bueno, diríamos que tiene un fuero desde en el año 11, en el 1095 ya tiene fuero. San Román de Ornija está en un lugar realmente excepcional, muy próximo al río Duero, con el río Ornija, tiene 3 molinos harineros, es una vega realmente espléndida, y bueno, pues como no podía ser de otra manera, pues se conforma en un lugar de explotación y crecimiento que tuvo desde luego en el siglo XVIII, que lo hemos documentado, desde luego anterior, como ya les digo, el fuero de 1900, de 1095, perdón, en el año 1500, el monasterio de San Benito del Real de Valladolid compra el territorio de San Román de Ornija, junto con todos sus vasallos, porque antes se compraba también a los seres humanos, claro, los terrenos y los seres humanos, solo para la explotación del vino, etcétera, porque en aquella época solo podían vender el vino los grandes nobles y las órdenes religiosas, como ustedes bien saben, ¿verdad? Bueno, exploramos, por supuesto, los documentos históricos, y algunos de letra totalmente indescifrable, menos mal que tenemos gente especialista en ello. El catastro lo manejamos más o menos bien, y bueno, pues documentamos un poquito esas cuestiones realmente excepcionales. Encontramos apellidos de gente, y esto es muy bonito, cuando encontramos el precursor, su tatarabuelo, ¿no? Y no, pues si aquí si esta ya tenía dueño y era tuya, si sabíamos que iba a ser tuya esta bodega, porque hemos encontrado tu apellido en una persona hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Y bueno, pues los Prietos son una familia muy conocida. Es muy curioso cómo habría que también reestudiar un poquito el papel de la mujer en épocas pretéritas, porque me salen muchísimas mujeres propietarias y con pleno poderío, así que hay un tema ahí también interesante en el que no me quiero entretener. Bueno, los Rabanchos, una familia excepcional, y bueno, pues paso muy deprisa, pero por leer a sí mismo, pues en la página 32 dice que tiene una casa en el casco y cae del barrio de abajo, y dice, y la calle que baja de la iglesia al Marruecos, pero la 38 dice que le corresponde la 8ª parte de una bodega y lagar en la zona de Valdesardina. Bueno, son referencias a la existencia de estas grandes bodegas.
y de la presencia o no dentro de la bodega de cubas, porque no tanto en la bodega, sino este preciado don, esta cuba. Es que esta cuba te permitía sobrevivir, porque el vino en aquellas épocas era muy importante, porque a veces, ya lo sabían ellos, las enfermedades venían por el agua. A veces se enfermaba la fuente, a veces se enfermaba el agua. Y ya sabían que las enfermedades, no saben muy bien por qué, pero sabían que venía por el agua. Ya sabían ellos que si dejaban un vaso de agua encima de la mesa y un vaso de vino, pues el agua al final termina generando gusanos y bichos. No sabemos por qué. Y el vino no. ¿Por qué? Porque es una bebida alcohólica. Todo aquello que tiene alcohol mata a los bichos. Y en todas partes del mundo, en Iberoamérica, de maíz, en la India, no sé qué, con arroz, siempre hemos generado bebidas alcohólicas. Para cuando la fuente enfermaba, había que beber el agua mezclado con vino, claro. O había que beber vino. Y ahí un poco también la cultura que tenemos de dar, o que teníamos, de dar a beber vino a los niños, o mojar la galleta cuando eran bien pequeños. Mi padre me daba un trocito de pan mojado en vino en las Navidades para que me fuera acostumbrando al vino, porque había que acostumbrarse al vino como alimento. Pues esto es lo que realmente allí encontramos, auténticas maravillas, que eran del pueblo, pero que eran de las órdenes monásticas. La presencia del Monasterio Real de Valladolid, poseyendo todo aquello, estaba claro por qué era, ¿no? Porque criaban mucho vino que luego destinaban a la venta. Y bueno, pues documentar, ya saben lo que es esto, pues mucho trabajo de campo, visitar, ir, ver, medir, dibujar, entrevistar. Al final de este plano que les muestro ahí, pues hay muchísimas horas de trabajo. Y mucho equipo, porque unos estamos midiendo, otros estamos entreteniendo a la señora que nos lo quiere contar todo, y otros documentando lo que nos quiere contar, porque todo lo que nos quiere contar es importante. Fíjese cómo profundizan en el terreno a través de un corredor y luego se expanden, porque ya ellos habían visto, porque el terreno no es una cosa homogénea, ¿verdad? Ya lo sabemos, tiene estratos. Ellos ya saben hasta dónde llega esa capa de arcilla que pueden llegar a explotar. Ya saben que más profundo no lo hay. Ya alguien habría entrado más dentro y se habría dado cuenta que encontraban las gravas depositarias de la cuenca del Duero, que está por ahí bien cerca. Estamos lo que encuentran sedimentos de gravas. Y los últimos sedimentos son los de las arcillas. Y excavan en profundidad hasta encontrar las arcillas y luego se desparraman, si me permiten la palabra, en situación paralela al frente de fachada. No siguen profundizando al fondo. Estamos lo que ellos reconocen, saben perfectamente las características del terreno que se van a encontrar. No lo saben ellos, lo sabe el maestro cuevero. El maestro cuevero, aquella persona, aquel alarife especialmente dedicado a la construcción de estos espléndidos edificios sustraídos, no construidos. Bien, obviamente pues también documentar esas secciones. Le llamo la atención esa sección que el terreno natural que nos encontramos no es tan natural como pareciera, es un terreno artificial, porque la tierra extraída de la excavación no se la llevan lejos, alguna va para hacer adobes y otra la amontonan en la parte superior, de tal modo que encontramos un terreno realmente seminatural artificial. Como ven en la imagen, lo que ven por encima de esas chimeneas que han servido para conectar el clima interior con el exterior, sirven también para extraer la tierra al exterior, y esa tierra se amontona en la parte superior, porque ya saben ellos, por la ley de cargas, que cuanto más peso, mejor funciona la bóveda. Así que amontonar, amontonar y amontonar, ¿de acuerdo? Bien, están las tierras y las amontonan al exterior y construyen estas chimeneas, como ven en la imagen superior, que conectan, como les digo, el clima interior con el exterior. Bueno, mostrarles estas imágenes. ¿Qué ocurre? Que es una arquitectura frágil en algunos puntos, tan solo en los puntos que emerge al exterior. Solamente es frágil en la parte construida. En la sustraída no, esa va a estar ahí eternamente. Esa va a estar ahí eternamente. Solamente es frágil en la parte construida, en la fachada principal, por la escorrentía de las aguas que puedan vencer la fachada, o donde han construido las chimeneas. ¿Qué ocurre? Que la presión del agua puede socavar la base de la chimenea y se forman estos conos, de tal modo que la tierra termina al interior como si fuera pues, un reloj de arena que le damos la vuelta, y generan estos grandes orificios en el paisaje
que son problemáticos y que, como les digo, corresponden siempre con la presencia, con la existencia de una chimenea construida. Bien, bueno, como todo edificio, pues tiene patologías, hay que atenderlas. Es decir, que la cueva permanece, la bodega permanece, pero algunas partes de las construidas están en un mal estado, de tal modo que, bueno, pues documentar para conocer, una vez conocido, poner en valor, y a partir de ahí, pues un manual de buenas prácticas, porque ya nadie sabe cómo se construye o cómo se rehabilita esto. Ya nadie lo sabe porque nadie lo construye. Se han perdido muchas de las técnicas ancestrales de construcción, de tal modo que hay que generar un manual de construcción para lo de dentro no tanto, pero sí para lo de fuera. Y bueno, arquitecturas que entroncan con lo tradicional, pero no tanto. Es decir, que aquí ya no hay cualquiera, esta bodega no es de cualquiera. Una portada bien simétrica y bien centrada, con su bateaguas, con su zócalo de piedra de sillería bien buena, tal de bien lejos, porque aquí no hay piedra. Es decir, que estamos hablando de una actividad industrial muy fuerte, de la nobleza que finalmente obtiene la autorización también para la venta de vino, etc. Y bueno, pues trabajos, como les digo, de documentación complejos, obviamente con toma de láser. Yo siempre digo que no solo vale las infografías y las vistas interiores, que ahora son tan bonitas, solo sirven para hacer, bueno, sirven para hacer documentos bonitos, pero si quieres realmente entrar en la finura de la arquitectura hay que verla muy de cerca, y hay que palparla y verla y tocarla, identificar, y por lo tanto nada quita el trabajo de documentación a mano. Les voy a mostrar aquí un poco más en grande, porque es la clave del proceso sustractivo, en la sección de una bodega, ¿no? Como realmente, efectivamente, pues damos un frente de fachada desde su derecha, ¿verdad? Sí, desde su izquierda, sí, desde su derecha, perdón, sí, y entramos en el terreno y la tierra que vamos extrayendo, pues directamente la sacamos por encima, por las chimeneas que van a servir para airearnos. Pero las chimeneas no están cimentadas en el terreno blando que acabamos de subir. Desen cuenta del factor de esponjamiento de la tierra. La arcilla gredosa que encontramos abajo está muy compactada. Cuando la picamos tiene un factor de esponjamiento. Cuando la subimos arriba no está tan compacta como la de abajo, de modo que no podemos cimentar encima. Ellos colocan la chimenea o queda cimentada en el terreno natural, ¿de acuerdo? Y lo demás son rellenos. Y lo que les digo, según que esté conformada las chimeneas, y como lo ven, arranca desde el terreno natural construida en piedra, pues tal vez si hay empujes excesivos, o sea, que la parte edificada es muy alta, pues puede producirse el derrumbe de esa parte del cimiento y entrar el terreno al interior. Bueno, algunas imágenes de ese trabajo duro que hemos ido llevando para finalmente luego, claro, obviamente, llevar el plano a una realidad arquitectónica, a programas de AutoCAD, obviamente, que nos permitan luego la reproducción del objeto. Todo esto luego, obviamente, pues tiene un plan de difusión importante. Hay que mostrar a los propietarios de bodegas que tienen un valor patrimonial realmente excepcional. Hay que invitar a las autoridades para que vengan y lo vean, y organizamos una exposición, sacamos un catálogo, bueno, lo que es todo un trabajo de documentación y puesta en valor de un material etnográfico como el que estamos viendo, estas características. Vean aquí, pues esta prensa, como para poder descolgar la piedra, pues casi le han hecho un hoyo por debajo para que pueda descolgar, porque no pueden conseguir mayores alturas en la excavación de la bóveda. Es algo realmente espléndido. Por lo tanto, por supuesto, encontramos bóvedas semiesféricas, de casquete esférico, encontramos bóvedas apuntadas, que nos están hablando de la presencia de Alicia Mudéjares también trabajando en el territorio. Bueno, diferentes tipologías de arquitecturas que hemos ido encontrando. No me voy a explayar en exceso. Decir que como trabajo desde la universidad, desde el grupo de investigación, trabajamos siempre con becarios de la Universidad de Valladolid, porque el objeto de todo esto es generar un pequeño caldo de cultivo, un 5, un 3%, un 5, un 10% de alumnos que estén interesados en este patrimonio, porque si no, no hemos hecho nada. Yo soy profesor de construcción de estructuras de hormigón y acero. Sin embargo, investigo en arquitectura tradicional. Entonces yo tengo que garantizar que una cantidad de alumnos pues implican
con estas cuestiones del territorio y por lo tanto trabajamos siempre con becarios que esperamos que algún pozo quede en una parte de ellos y que luego sean capaces de transmitir o de interactuar en el territorio. Obviamente ahora ya la cuestión climática y medioambiental, ¿verdad?, que nos atenaza a todos, ¿verdad?, el cambio climático y todas estas cuestiones de sostenibilidad, producción de materiales kilómetro cero, construcción sostenible, etcétera, está abriendo una vía de trabajo excepcional. Es decir, que finalmente por fin van a reconocer el valor de la construcción con tierra y yo auguro unos años buenos en relación a la construcción con tierra, o al menos espero que eso pueda llegar a ser así, ¿verdad? Bien, un poquito rápido, realmente es una intervención mía muy visual, tal vez también para convencerles de este valor patrimonial, un patrimonio patrimonial frágil, pero que abre muchas expectativas, al menos a mí me lo parece. Desde luego es un patrimonio cultural y tradicional de una industria preindustrial del vino, de tal modo que ponerlo en valor como patrimonio. El trabajo transversal de archivo es fundamental y aquí en España tenemos muy buenos archivos y muy buena documentación y encontramos. Es curioso que normalmente la documentación de archivo que encontramos es como consecuencia siempre como de litigios entre partes de propiedad, ¿verdad? Eso lleva siempre a que haya un documento, un papel que diga o que ponga la fecha. Bien, es cierto que cuando yo digo que hay un papel que pone la fecha en 1500 y pico es porque ha habido un litigio entre propietarios. No quiere decir que no estuviera construida antes la bodega. Obviamente estaba construida antes, dado que en 1500 tienen un litigio. De tal modo que de qué fecha es, no lo puedo decir, porque no podemos anticipar una fecha si no tenemos un documento que lo atestigue. Pero por lo menos ya estaban bien construidas aquellas bodegas para que dé lugar a un litigio. De tal modo que podemos decir que son 100 o 200 años anteriores con prácticamente toda seguridad. Una tecnología constructiva sustractiva que me parece muy interesante, ¿de acuerdo? Incluso una cantera de producción, porque al fin y al cabo es que estamos rentabilizando los procesos. Estoy produciendo un lugar excepcional y perfecto para la producción y la crianza del vino, pero además estoy generando una cantera para producir una buena arcilla y greda para hacer los adobes espléndidos que nos mostraba Marcelo. Con distintas vetas de coloraciones nos encontramos, increíble. Dentro de la propia cueva, dentro de la propia bodega, encontramos segmentos de bóveda tallada que empiezan a aparecer distintas coloraciones, con lo cual es algo realmente excepcional. Estamos hablando de depósitos de partículas minerales distintos dentro de un estrato excavado. Obviamente lo vincula con la viticultura tradicional y con la viticultura de la zona. Son famosísimos, por supuesto, los vinos de San Román de Orrija, que pertenece en parte a la Ribera del Duero y a Toro. El paisaje, por supuesto, como bien patrimonial también, algo realmente excepcional. Por supuesto, nuevas oportunidades para nuevos desafíos de negocio y en ese sentido la recuperación de oficios tradicionales artesanos que pudiera dar lugar a la fijación de población en el medio rural. Yo creo que son todos los debates importantes que tenemos acá en Europa, aquí en Europa y desde luego en España. Hablamos de la España vaciada o vacía, no sabemos muy bien qué. Y desde luego hace falta trabajo para la gente joven y hay que explorar nuevos nichos. Y nos sobran grandes empresas constructoras, nos faltan pequeños artesanos. Y yo creo que por aquí hay una vía realmente interesante. Bueno, pues con esto espero haberles satisfecho su inquietud. Muchas gracias.